Por favor. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y a pesar de la lluvia, ayer Cristina Fernández de Kirchner reunió realmente un acto muy multitudinario en Plaza de Mayo, volvió a Plaza de Mayo a dar un discurso como había sido en la despedida de su gobierno allá por el año 2015. No dio ningún indicio concreto respecto de quién cree ella que tiene que ser candidato del espacio del Frente de Todos, pero desde el punto de vista de las imágenes había varias señales bastante elocuentes, porque cómo se conformó el palco y qué mostraban las cámaras daba cuenta de quiénes cree ella que tienen que tomar la posta, como dijo la vicepresidenta. Estaba atrás de Cristina Fernández de Kirchner Axel Kicillof, muy presente, estaba Guado de Pedro, estaba Sergio Massa y al lado de Máximo Kirchner, y estaba también Juan Grabois, que a pesar de que venía teniendo un cruce público de mucha tensión con Sergio Massa, ayer se veían muy sonrientes. Lo próximo que se sabe además es que ahora Sergio Massa lo invitó a Máximo Kirchner a ir con la comitiva que va a encabezar a China, buscando ampliar el swap con China, el ministro de Economía, con lo cual uno puede ver ahí algún indicio de que va por ahí, pero no está claro todavía cómo se van a definir ni en qué lugares esas candidaturas, si es que todavía Sergio Massa va a ser o no candidato. En ese sentido quedó todo bastante abierto. El presidente Alberto Fernández solo en Chapatmalal fue a la mañana al Te Deum, tuvo la homilía tradicional de lo que es el 25 de mayo y se fue a Chapatmalal a la residencia presidencial, entre otras cosas porque no estaba invitado al acto y quedarse en Buenos Aires era también una manera de resaltar ese no estar invitado entre 250 invitados que personalmente elaboró la lista la vicepresidenta. La vicepresidenta que habló, bueno, de nuevo como si no pertenecía al gobierno, pero el gesto que tuvo fue decir que un segundo mandato de Macri hubiese sido infinitamente peor que el gobierno de Alberto Fernández. Dice, a pesar de las diferencias que ya son públicas, que hice públicas, un segundo gobierno de Macri hubiese sido infinitamente peor. ¿Qué más? Habló de medios, habló de la Corte Suprema. Escuchemos algunas de las cosas que dijo ayer Cristina Fernández de Kirchner. No podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos, de articular lo público y lo privado, una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Miren, cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, fundamentalmente desde el lado asiático, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá, que el mercado y lo privado todo lo resuelve. Al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. ¡Boludeces! Boludeces. Bueno, además de eso, también habló acerca del acuerdo con el Fondo Monetario, dijo que es impagable, insistió con que fue un préstamo político, que tienen que tener una solución política, que debiera estar atados los pagos al incremento de las exportaciones, que para que las exportaciones suban, no solamente hay que aumentar lo que se exporta en cantidad, sino también darle mayor valor agregado, no exportar solamente materias primas. Discutió el tema del litio, estaba el gobernador Quintela de La Rioja ahí en el palco y fundamentalmente lo que ella dijo era una crítica al modelo de explotación que están haciendo en La Rioja, entre otras provincias, que es que la concesión sea exclusivamente de los privados de la extracción de litio en las provincias del norte. A ver, ¿qué más dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre ella misma? Y no se trata de confrontar o por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51% y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben. Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo.
Bueno, Cristina Fernández de Kirchner arrancó el discurso haciendo una reivindicación de Néstor Kirchner, que era el motivo formal del acto, los 20 años de asunción de Néstor Kirchner, pero después avanzó y hizo una reivindicación de sus dos presidencias, como la escuchábamos recién, sobre todo la segunda, que es muy criticada dentro de un sector del kirchnerismo, por el mismo Alberto Fernández. Terminó haciendo, ella siempre dice cuánto era el salario mínimo en dólares en ese momento, las jubilaciones. Lo que pasa es que era un momento en el cual el dólar estaba muy atrasado, entonces, y era uno de los problemas que en ese momento finalmente hereda Mauricio Macri y decide liberalizar todo, y con las consecuencias que tuvo, que fue ese salto cambiario brusco del inicio del gobierno de Mauricio Macri. Pero bueno, hizo una larga reivindicación también de su propio gobierno y terminó diciendo que la Corte Suprema de Néstor Kirchner, cuando Néstor Kirchner hereda la Corte Suprema de Menem, era realmente muy mala. Una de las cosas interesantes que hizo Néstor Kirchner en aquel momento fue modificar lo que eran las mayorías automáticas, donde Menem había ampliado de 5 a 9 los integrantes de la Corte y había colocado incluso exministros de su gobierno, abogados personales de él, digamos, una cantidad de integrantes de bajísimo nivel jurídico, pero que básicamente le garantizaban impunidad para todo lo que tuvo que ver con la década de los 90, las privatizaciones, etcétera. En aquel momento Kirchner, cuando llega a la presidencia, toma una de las demandas fuertes de la sociedad, que era, bueno, renovar esa Corte Suprema. Bueno, según Cristina, aquella Corte, la de Menem, no era en nada comparada a la actual. Créanme que aquella Corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia que sea llamada como tal, sin ponerse colorado. Bien, bueno, algunos de los temas de agenda de Cristina Fernández de Kirchner intentando influir en este tramo de definiciones para las próximas semanas respecto de cómo se va a ordenar la interna del Frente de Todos, quiénes van a ser los candidatos. Guado de Pedro está lanzadísimo, ya amaneció lluvia torrencial, pero está empapelada la ciudad de Buenos Aires con ahora viene Guado de Pedro y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner en una misma foto. Sacó un video en el que detrás de las voces de Néstor y Cristina que dicen es el momento de la próxima, de los hijos de la generación diezmada, y aparece Guado de Pedro en cuadro en ese momento. Veremos finalmente cómo terminan de dirimir, pero si uno mira el cuadro de ayer, está Cristina Fernández de Kirchner fuera de la discusión, le gritaban una más y no jodemos más, en una plaza en la que ella tiene una conexión especial. Hay muy pocos políticos hoy en Argentina que logren esa conexión también emocional con una plaza muy llena, pero también con una vicepresidenta que ha licuado gran parte de su poder y que está tratando de influir en el diseño electoral en este último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Sabemos quiénes son los protagonistas porque son los que ella puso ahí arriba del escenario, que era, insisto, Sergio Massa, Guado de Pedro, estaba Grabois también, Axel Kicillof. ¿Cómo van a resolver esto? Bueno, ahora entran en semanas de definiciones.